7:48, siempre es un gusto volver al contacto con Tony Rosado, esta vez desde Chicago, Estados Unidos, donde reside. Es especialista en asuntos estadounidenses, latinoamericanos y gran amigo. Tony, bienvenido desde Caracas para toda América. Muchísimas gracias, Eduardo. Un placer estar contigo y con tu auditorio en esta mañana. Bueno, Tony, por radio y por televisión estás en vivo para comentarnos sobre el balance de estas votaciones que se estiman han incluido a más de 32 millones de personas expresando su decisión. Cuéntanos qué puedes compartir con nosotros, tu visión sobre esta jornada. Sí, con mucho gusto. Básicamente yo los podría calificar como una elección histórica en el sentido de que tradicionalmente en las elecciones de medio periodo presidencial, esto es, en las que se dan 2 años después de la elección de un presidente, el partido que ocupa la Casa Blanca tiene una gran pérdida de escaños en ambas cámaras del Congreso. La única excepción que yo recuerdo hasta la fecha que me viene a la mente fue después del 11 de septiembre del 2001, cuando el presidente Bush era presidente y el Partido Republicano retuvo las mayorías en las dos cámaras del Congreso. Pero otro caso, generalmente hay una gran pérdida de escaños. El presidente Clinton perdió más de 40, el presidente Obama más de 60, etcétera. Sin embargo, y a pesar de lo que se pronosticaba que iba a suceder el día de ayer, lo que ha resultado es que en este caso el Partido Demócrata ha figurado, ha tenido una performance mucho mejor de lo que se esperaba, al punto que aun cuando todavía no se ha decidido quién quedará como mayoría ni en el Senado ni en la Cámara de Representantes, cosa que es realmente inédita porque normalmente esto se sabe a la hora o 2 horas después de que se cierran las elecciones en este tipo de votación, pues en este momento parece ser que el Senado, eh, lo más probable es que quede, no solamente que quede en manos de los demócratas, sino que quizá, de acuerdo a los modelos que se están viendo, hasta tengan una ganancia neta de un escaño más de lo que lo tenían antes de la elección. Mientras que en la Cámara de Representantes, pues aún no se ha decidido nada. En este momento estoy viendo aquí los últimos resultados que se han enviado. El Partido Republicano lleva 199 escaños, el Demócrata 172. Se necesitan 218 para ganar mayoría en la Cámara de Representantes. Y la mayoría de los modelos que yo veo aquí indican que parece ser que van a ganar los republicanos, pero que ganarán probablemente únicamente con una mayoría de 5 escaños. Una mayoría de 5 escaños sería algo inédito. Jamás ha habido una mayoría tan pequeña en este tipo de elecciones y que pues le va a provocar muchas dificultades al Partido Republicano para poder efectivamente ejercer como mayoría con tan pocos votos de diferencia en la Cámara de Representantes. Así que es una elección desde ese punto de vista histórica por los resultados, porque no existió esa ola roja de la que se hablaba. Y muy interesante, Eduardo, porque la mayoría de los candidatos republicanos que no han dado el resultado que su partido esperaba son aquellos que seleccionó y apoyó directamente Donald Trump. Wow, Tony, yo al comienzo hablaba de más de 32 millones de votantes que pertenecen a la población latina y que sería algo así como la quinta parte de los 150 de millones de personas llamadas al voto. ¿Cómo analizar esta segmentación en cuanto a la participación, al debate, a los intereses que hay de por medio en este proceso? Bueno, efectivamente, una vez más se está despejando ese mito que yo siempre he sostenido que es un mito, de que existe tal cosa como el voto latino en los Estados Unidos, porque en este país existe la tendencia a tratar de agrupar a todas las personas de habla hispana en un solo grupo monolítico, y no es así, ya que sus intereses, ya que sus necesidades y sus preferencias políticas son totalmente diferentes dependiendo de la parte de Latinoamérica de donde provienen. Y en estas elecciones ha quedado bien claro que no existe tal voto latino porque el voto venezolano y cubano fue un voto republicano, pero el voto del resto de los países de Latinoamérica fue un voto demócrata, y lo podemos ver en el sentido de que en realidad
La Florida es el estado en donde los republicanos han hecho sus avances entre la población hispanohablante en comunidades tanto cubanas como venezolanas, mientras que en el resto del país, donde a las comunidades latinas o latinoamericanas son de los demás países de Latinoamérica, primordialmente mexicanos, el Partido Demócrata mantuvo su hegemonía entre esos votantes de habla hispana. Qué interesante, Tony. Tú siempre tan exhaustivo en las respuestas, en el abordaje. Te propongo que te mantengas allí en el contacto y en la próxima parte evaluemos un poco la perspectiva según los rumores de que Trump podría intentar un retorno a la Casa Blanca. ¿Te gusta el tema, no? Te veo asintiendo. Tony Así Rosado, es. especialista en asuntos estadounidenses latinoamericanos desde Chicago. Volveremos con él. 7:58 nos mantenemos conectados a Chicago con nuestro querido Tony Rosado, especialista en asuntos estadounidenses latinoamericanos. Tony, Donald Trump, ¿cómo se aprecia su figura en este momento? ¿Cómo evaluar su peso, su influencia, la atención que se le puede estar prestando en su interés, en su aparente interés de volver a la Casa Blanca? Bueno, esta respuesta hubiera sido diferente ayer a esta hora de la que te voy a dar ahora. En este momento, el expresidente Trump sale muy dañado de los resultados de la elección del día de ayer. Un gran número de los candidatos que él seleccionó personalmente y que él apoyó personalmente perdieron y de hecho uno de ellos, su candidato que él seleccionó para el Senado por el estado de Pensilvania, es realmente lo que les va a costar a los republicanos el Senado si es que lo van a perder, como parece ser. Eh, Escogió un candidato que era un doctor de televisión muy popular, que era amigo de él, que ni siquiera vivía en Pensilvania, vivía en el estado de Nueva Jersey, se tuvo que mudar a Pensilvania para poder ser senador por el estado y perdió rotundamente el día de ayer contra el candidato demócrata que durante la campaña sufrió un infarto cerebral y estaba recuperándose del mismo durante el mismo. Así que el presidente Trump emerge de una manera bastante mala de esta posibilidad. Él esperaba lo opuesto. El día de ayer tuvo una gran, o lo que se suponía iba a ser una gran celebración en Mar-a-Lago, en donde tenía pues una celebración con recepción estilo la que tiene un candidato presidencial y que tú conoces cuando van a ganar la elección, aunque él no estaba postulándose para nada, ni había ningún candidato ahí presente. Esto era para él exclusivamente. Y antes de esto, en los últimos 2 o 3 días, él ha estado mencionando en varias ocasiones que la próxima semana, el día 15 aproximadamente, él va a tener un anuncio muy importante. Dice que no quería anunciar nada para no interferir con la elección. Claro que anunció que no quería anunciar, pero lo que todo el mundo espera es que la próxima semana él anuncie que se postula formalmente como candidato para la presidencia de los Estados Unidos. Ahora, esto hay que contrastarlo con la victoria verdaderamente apabullante que tuvo en la Florida el gobernador Ron DeSantis el día de ayer, en donde ganó holgadamente la gubernatura por otros 4 años. El gobernador DeSantis, cuando se le ha preguntado durante la campaña una y otra vez si él va a completar su término como gobernador, se ha negado a responder. Todo el mundo calcula que DeSantis se va a postular para la presidencia también como el candidato republicano. Y ha habido una fricción muy fuerte entre los dos candidatos, el expresidente y el gobernador, desde hace un tiempo. En una entrevista que concedió el día de ayer el expresidente Trump a una cadena de televisión americana, se expresó muy mal del gobernador DeSantis en su estilo clásico, diciendo que DeSantis no era nadie, que DeSantis jamás hubiera sido gobernador si no es porque él lo apoyó, que cuando él virtió su apoyo la vez pasada que DeSantis ganó la elección, en las palabras de Trump, de la noche a la mañana se volvió popular DeSantis, pero la realidad es que DeSantis se ha distanciado muchísimo de Trump. No hicieron campaña juntos, a pesar de que Trump, por ejemplo, apoyó a Marco Rubio durante toda la elección. No hubo un solo acto en el que coincidiera con DeSantis, porque DeSantis no quería a Trump cerca de él. Y en este momento, si tú ves las encuestas en el estado de la Florida, y claro, esto es solamente en el estado de la Florida,
pues DeSantis es más popular que Trump porque Trump se considera entre muchos republicanos como un candidato indeseable, no solo por los problemas legales que tiene, sino por el hecho de que hasta la fecha sigue negándose a aceptar la legitimidad del presidente Biden. Tony, ¿es, am, ¿es usual medianamente o acentuadamente, si revisamos la historia, este tipo de aseveración, este tipo de alusión como la de Trump a un propio compañero, oye, de propuesta política, de ideología? Porque eso llama la atención. Al final estamos hablando de dos republicanos. No, no solo no es usual, jamás se había dado. Cuando Ronald Reagan era presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan decía que el 11.º mandamiento era jamás dirás nada malo de un compañero de partido. Y pues Trump rompe eso todos los días. Aquellos republicanos que votaron en su contra durante el juicio político que perdieron en elecciones ayer, Trump se jactó de ello, lo celebró en esta recepción que él tuvo, festejando que republicanos perdieran con demócratas, porque para él no era lo importante que ganara el republicano, sino que perdieran aquellos que no marchan al tono o al ritmo que él les va marcando con el tambor, ¿no? Bueno, entonces, de acuerdo con los balances que hasta ahora nos permiten estas elecciones medianas, Ron DeSantis es un nombre y un apellido que adquiere un relieve muy interesante en esa perspectiva presidencial, ¿verdad? Así es. Claro que cabe destacar que no es el único. El Mm. gobernador de Texas, Abbott, también ayer ganó por una victoria apabullante en una elección que se pensaba iba a ser más cerrada en contra del candidato demócrata Beto O'Rourke. Y no fue así, sino que en realidad Abbott le ganó por mucho. No le ganó el voto hispano, que DeSantis sí lo ganó. Quiero decir aquí el voto cubano venezolano, en el caso de Texas el voto mexicano y centroamericano, no lo ganó Abbott, pero ganó por mucho la elección al candidato demócrata. Entonces en este momento ellos dos se han posicionado seguramente como dos de los contendientes en contra de Trump en una elección primaria para la elección de presidente por los republicanos. Bueno, Tony, estaba recordando cuando nos tocó compartir presencialmente en una sede republicana en Oklahoma. ¿Te acuerdas? Aquellas elecciones presidenciales que le dieron la victoria a Obama. Fue una gran experiencia. Tony, un gran abrazo. Hasta pronto siempre. Igualmente, muchas gracias Eduardo y saludos a todos nuestros amigos que te escuchan y te ven. Tienes muchos fans en Venezuela y estoy seguro que en el resto del continente. Un gran abrazo. Tony Rosado, especialista en asuntos estadounidenses latinoamericanos. Qué precisión le caracteriza. Volveremos.